Buenas noches, mi gente. Y hoy iniciamos este programa de YouTube y vamos a hablar el tema del día de hoy, declaraciones juradas, historias de hecho importante para aquella persona que tiene que hacer una aplicación de asilo, que debe hacer una historia, que debe hacer una declaración jurada para un paro humanitario o una extensión. Y hoy les voy a enseñar cómo ustedes deben darse cuenta de cómo es una declaración jurada errada con datos que no llevan a una aprobación segura o no llevan a aprobarles un asilo simplemente porque usted hizo una redacción. Es importante que entienda que no es una asesoría legal. Si usted necesita una asesoría legal, puede asesorarse con abogados de inmigración. Desde nuestra defensa de los derechos humanos, desde el apoyo que brindamos a la comunidad, estos temas educativos e informativos hacen que usted pueda hacer una aplicación de forma segura. Así que siempre estoy con ustedes. Mi nombre es Katiuska Rodríguez, ayudando a la comunidad inmigrante dentro de los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, como más adelante van a ver. Vamos a iniciar a explicar sobre qué es una declaración jurada o una historia de hechos para un asilo. Luego vamos a hablar de la declaración jurada para un paro humanitario, que es sumamente importante y que venía yo diciéndolo desde el mes de octubre, pero que muchas personas decían, no, pero es que no hace falta una declaración jurada. Pero con todos estos años de experiencia que tengo con casos de frontera, con casos de detenidos, que uno, para buscar una liberación, debe enviar declaraciones juradas para demostrar al oficial que está a cargo de que hay un sponsor que se pueda hacer a cargo de esa persona y que, como no ha cometido un delito, pero que no es peligro para los Estados Unidos, pueden otorgarle una libertad condicional, pero basada en la declaración jurada de un sponsor. Entonces, todo esto que hemos venido trabajando durante años, por supuesto, cuando veo una declaración jurada de un paro humanitario, con pocos detalles, con una redacción que realmente no entiende el oficial, no entiende un fiscal, no entiende un juez, entonces probablemente sea menos factible de que se le entienda. Y lo importante de una declaración jurada es que usted debe entender los primeros detalles de una declaración jurada. Debe llevar el nombre de quien hace la declaración jurada, ¿sí? No es una carta, no es una solicitud que esto está haciendo, ¿sí? Porque si fuera una solicitud, existen cover letter, que son cartas donde usted va a entregar, donde usted va a hacer una solicitud, ¿no? Usted está entregando una declaración jurada, donde usted está buscando la forma de demostrar que usted se compromete y que usted financieramente puede soportar cualquier gasto a ese beneficiario si hablamos de paro humanitario, si hablamos de una declaración para un detenido, para una liberación, porque el sponsor se hace cargo. Entonces es importante llevar los datos. Igualmente la historia, de hecho, debe ir el aplicante y comienza con yo. Por ejemplo, mi nombre es yo, Katiuska Rodríguez. Número de ID, porque nosotros dentro de los Estados Unidos tenemos una tarjeta de identificación, ¿sí? Que tiene un número en cada uno de los estados. Nosotros tenemos ese ID. Hay unos son licencia, otros son el número, su tarjeta de identificación. Ese es el número que vamos a colocar, ¿ok? Vamos a hablar primero para que ustedes entiendan qué es una historia de hecho, que es como una declaración jurada que usted firma, y luego hablamos del parol. Primero, con la historia es importantísimo que usted, como aplicante, quien es el que va a redactar sus hechos, usted tenga bien claro de informar quién escribe esa historia. Si yo voy a colocar y va a ser mi historia, porque yo soy la que declaro, no me lo puede hacer un preparador, no me lo puede hacer un abogado. He- Inclusive he recibido documentos de que abogados en los países, llámese Venezuela, llámese Colombia, un abogado le hizo, le redactó. Eso no es permitido aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos le pide que usted narre, redacte, escriba qué fue lo que le pasó a usted, porque usted es perseguido político. Entonces comienza con yo, Katiuska Rodríguez, número de pasaporte, porque el número de pasaporte es el pasaporte, el número que usted entró. Todavía no hablamos de ID, tiene un pasaporte. Por supuesto, en algunos de los casos, las personas que tienen una cédula
de identidad, no tuvieron pasaporte, entraron por frontera, pues bueno, le tocará colocar esa cédula. Pero eso es a lo último. Lo que necesitan es el número de pasaporte, sus 2 nombres completos, sus 2 apellidos completos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el otro dato que necesitan? Necesitan saber, obviamente, si usted es soltero o casado. Entonces, yo, Katy Oscar Rodríguez, soltera o casada. Si yo voy a colocar que yo soy casada, coloco casada, mayor de edad, ¿sí? Viví en residencias tal, ubicada en la ciudad, el estado y el país tal. Casada con, ya dije entonces, dirección de vivienda, mi pasaporte, dije estaba casada o soltera, ¿sí? Mi estado civil. Y luego, entonces, procedo a colocar quién es mi esposo. Entonces, mi esposo es Jesús Antonio Sanz Riera. Si se vino conmigo, bueno, también puede colocar si se quedó allá para que usted explique, pero coloco pasaporte de mi esposo, los nombres de mis hijos completos, los números de pasaporte de mis hijos, quienes vivíamos en tal lugar, ¿verdad? Ya hablamos de dirección, los nombres. Hay personas también, es bueno, importante colocar hija de Néstor Rodríguez, Luz Marina, profesión de mis padres, porque en alguna oportunidad me lo van a preguntar. Y sobre todo, si dentro de la historia yo tengo que nombrar a mis padres que también han sufrido un hecho. Entonces, esa es la primera parte, el primer párrafo que vamos a ver. A ver, tus datos como persona que escribe, los datos de quienes te acompañan y los datos de tus padres, porque vamos a empezar a redactar un hecho. ¿Cuál es el segundo párrafo? Vamos a contar en el segundo párrafo qué sucedió o quién soy. Muchos de los casos, con algo muy corto porque no le interesa el Estado saber desde el año 5 años más atrás. Casi siempre todo es 5 años, dentro de los 5 años. Por eso ustedes ven 5 años de residencia, 5 años de trabajo. ¿Qué sucedió hace 5 años? Cuando usted comienza a hablar, y estamos en el 2023, que en el 2001, y comienza a hablar que sus padres toda la vida estuvieron en un partido, entonces ya la historia es una historia más larga que lo que realmente quiere escuchar un fiscal o un juez. Si dentro de sus hechos obviamente está una historia importante, búsquese asesoría legal con su abogado que le dice, bueno, mira, es importante porque debes colocar aquí, debes colocarle o colócame nada más esta parte. Entonces, bueno, vamos a hablar que, el segundo párrafo es, por ejemplo, desde el 2015 pertenezco al partido tal y tal. Soy militante, soy coordinadora, mis cargos, por ejemplo, el hecho mío directamente cuando comencé, cuando inicié, desde la resistencia y desde del partido político. Entonces, obviamente se necesita saber de qué partido estoy hablando, desde cuándo yo pertenezco al partido, cuándo fue que me decidí ser militante. Y vienen los hechos, el tercer párrafo, y ese hecho debe comenzar con la fecha del hecho o de ese hecho, porque pueden suceder 3 hechos, pero vamos a contarlos de párrafo en párrafo. ¿Qué debe contener ese párrafo de ese primer hecho? Si hay un solo hecho, usted va a contar. Si son 3 hechos, usted va a empezar a coordinar y organizar su historia. Por ejemplo, el 23 de enero del 2021, me encontraba en mi residencia, la dirección que aparece en el primer párrafo. Cuando eran las 3 de la tarde, llega una camioneta color blanca con 3 hombres encapuchados y armados. ¿Ves? Porque es importante. Porque para atrás y para adelante le van a preguntar. Si usted está en una corte o está ante un oficial, usted le van a preguntar cuántos hombres eran. Pero usted dijo 4. Pero y comienza, usted debe colocar claramente allí cuántos hombres eran, cómo iban vestidos, cómo era esa camioneta blanca. Ya dijimos la dirección, ya dijimos el lugar, la fecha. ¿Qué hicieron con usted?
y por qué se lo hicieron. Ese es el primer párrafo. Entonces me montaron y me golpearon, y entonces me golpearon porque soy del partido tal, o porque vengo alzando la voz, porque soy defensora de los derechos humanos. El otro párrafo es importante demostrar lo que yo sentí en ese momento, porque eso se llama miedo creíble, lo que usted va a atravesar. ¿Qué fue lo que usted sintió? En ese momento mi mente pensaba que me iba a morir, me amenazaron, me dijeron, entre comillas, y coloca exactamente lo que le dijeron, cuáles fueron los tipos de amenaza. Entonces ese es el párrafo de lo que usted sintió en base a ese hecho. ¿Hay otro hecho? En el otro párrafo. Luego, para la fecha del 14 de febrero del mismo año, me escribieron unos mensajes de texto a mi teléfono tal y tal y tal, para que usted demuestre. Salí corriendo y mi vecina María Pérez Alvarado, porque sale para servir de testigo. Ella va a hacer una declaración jurada. Mi vecina. Y se supone que la vecina debe tener la misma dirección y todo porque todo coordina. Cuando usted nombre, debe nombrar nombre y apellido porque le va a servir. Si usted no coloca nombre y apellido, entonces usted no va a tener evidencias y así usted va a seguir narrando su historia. A lo último de su historia, usted coloca entonces por qué usted, cómo salió de país, cómo llegó, porque los que entran por frontera, obviamente entonces tiene que colocar los días que pasaron, porque pasaron, tuvieron que pasar por la selva de Darién y la fecha exactamente, y por eso vengo a solicitar asilo. En la parte de abajo, nombre, apellido, teléfono actual de los Estados Unidos, dirección actual de los Estados Unidos y firmo. Ese documento debo traducirlo con alguien que entienda y hable el inglés y que esté certificado, certifique que habla y entienda el inglés, te lo firma, y si es notariado o notarizado, mucho mejor. Esto es una historia de hecho, una declaración de sus hechos. No se lo puede hacer un preparador. Y usted, si es preparador, no se le ocurra. Tampoco es que usted va a tomar la historia y entonces usted va a decir, bueno, ¿qué es esto? No, usted no tiene por qué inventar la historia, pero sí, oye, señor, yo no entiendo eso. Ni usted, ni el juez, ni el fiscal lo va a entender porque no aparece fecha, no tiene nada de esa historia. Ay, sí, eso fue en tal lugar, colóquelo. Ahora, está enseñando a que haga una declaración como lo estoy haciendo, no estamos asesorando. Les voy a mostrar cómo se ve una declaración errada y usted puede ver y ahí repasar esta grabación, que siempre se lo dedico de apoyo a toda la comunidad inmigrante. Voy a parar esto acá. Ok, aquí tenemos entonces una declaración jurada con errores. Cuando uno monta esta alarma y uno dice, ya va, esto es un ejemplo para mis estudiantes del curso de preparadores acreditado por la Universidad Católica Nueva España desde ASIC de Estudios Internacionales. Lo hacemos todos los años. 3 promociones vamos graduando durante el año, así que muy pendiente. Ya estamos finalizando, estamos iniciando ahorita con la tercera promoción. Para el próximo 2024, prepárese que comienza la cuarta promoción en enero, la quinta promoción en junio y la última en este mes de agosto, septiembre del 2024, para que usted trabaje con trámites de inmigración, le trabaje a un abogado de inmigración, usted mismo incluso haga sus propias aplicaciones de forma correcta, porque estos estudios es para proteger al inmigrante, proteger al preparador o el paralegal y proteger al abogado, conociendo las limitaciones de cada quien, ¿sí? Y que todo el espacio de asesoría, siempre le digo, es con un abogado licenciado y autorizado por el gobierno de los Estados Unidos, no abogado de otro país, abogado de los Estados Unidos. Y nosotros trabajamos para abogados de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las decisiones lo toman abogados de inmigración
en los casos y las aprobaciones el Departamento de Inmigración. Nosotros nos dedicamos a hacer las preparaciones correctas y necesarias para realmente darle un estatus a nuestros inmigrantes a través de una buena redacción, apoyo al inmigrante. Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy a la comunidad. Aquí vemos una traducción, una declaración simple. Así simplemente, así lo pasan, sin firmar. Esto está mal porque no hay una dirección. Se los voy a colocar acá para que ustedes también puedan aprovechar esta grabación, estudiar y verificar qué deben hacer. Entonces, esta redacción es como ejemplo. Mi nombre es Katiuska Rodríguez Pérez. Yo no me llamo, mi apellido no es Pérez. Esto es un ejemplo, como dice aquí arriba, declaración jurada como con hechos, con errores para estudios, solamente para estudios. Entonces, el primer error que nosotros vemos es que no están los dos nombres acá. Tiene una cédula, ¿ok? Dice que vive en Colombia, ¿sí? Que vive en Colombia, pero no dice la dirección de Colombia. Dice, viví en Colombia. Ah, colombiana, viví en Colombia con mis padres, no sabemos cómo se llaman sus padres, no sabemos si está soltera, si está casada. Entonces, imagínese un oficial, un fiscal, un juez, no sabe de lo que está hablando. Este primer párrafo que hablamos, importantísimo, lo que acabo de informar, dos nombres, dos apellidos, pasaporte, estado civil, dirección donde vivía completa con sus códigos, ¿sí? Su zip code. Si tiene padre, ¿cuáles son los nombres de los padres? Inclusive colocan profesión de sus padres o qué hacían sus padres, si el hecho está, por ejemplo, en este hecho es un hecho de un comerciante, entonces hay que colocar el nombre de sus padres, dueños del comercio tales. Soy estudiante universitario. ¿De dónde? ¿De qué universidad? ¿De qué universidad estamos hablando? Nadie entiende este primer párrafo. Entonces dice, cuando caminaba, ¿dónde está el primer error? En las fechas. ¿Dónde está la fecha? ¿Cuándo sucedió esto? Que caminaba de la universidad y que unos hombres los montaron en un carro y la secuestraron por varias horas. ¿Y ya? ¿No? Ese segundo párrafo, importantísimo saber que ella es estudiante de la universidad tal, que estudia tal universidad, que es tal profesión, que es tal ocupación, para saber de qué vamos a hablar, de qué está hablando la persona. Cuando caminaba, entonces está el error, no está la fecha, no está el lugar donde caminaba. Dice, unos hombres me montaron en un carro, me secuestraron por varias horas, no dice la hora, no dice cuántas horas, y me dejaron en una calle desconocida. Aquí nadie entendió este párrafo. Un carro se paró para auxiliarle. ¿Cuál carro? ¿De qué color era el carro? ¿En qué dirección estaba usted? Ah, no sabía, era desconocido. Vuélvalo a nombrar. Me llevaron al hospital. ¿Cuál hospital? Porque ellos vieron quiénes son ellos. ¿Cuáles son los nombres de esos ellos? Cuando me lanzaron del carro y en unas horas llegaron mis padres. Hay que hablar exactamente a qué hora la consiguieron, si usted se recuerda, si fue en la misma hora, cuál hospital ustedes lo llevaron para que sus evidencias sirvan de ese hospital o de la enfermera que le atendió o de la persona o el amigo que estuvo allí o estas personas que le auxiliaron, ¿cómo se llama? A ver si pueden servirle como testigos. Mi padre me dijo que había ido unos hombres a nuestro negocio a cobrarle una vacuna y que seguro eran esos mismos. ¿A cuál negocio? ¿De qué negocio estamos hablando? Del nombre, qué sé yo, el restaurante cachapas.com. Bueno, colóquelo. ¿Dónde queda cachapas.com? Supongamos si fuera esa dirección. Bueno, la dirección, la ciudad, el estado. Ah, que en ese momento, ajá, el papá tenía un negocio. Era un negocio de comida, era un restaurante. ¿Quiénes querían cobrarle vacuna? ¿Quiénes ellos? Eran los mismos seguros. Ah, es que la persona cuando hablamos era la guerrilla. Y yo, mi señora, pero usted tiene que colocar allí. Me está diciendo que es la guerrilla y no la van a entender.
Durante la noche un carro negro pasaba por el hospital, no tenemos todavía el hospital, y eso nos dio mucho miedo y por eso nos fuimos, dice allí. A donde mi tío, no sabemos, y el tío necesitamos también como testigo, no sabemos el nombre del tío. Fuimos a los Estados Unidos porque mi hermana vive aquí. Señores, ¿cuál es el nombre de la hermana? ¿Qué tipo de estatus tiene la hermana? La hermana, imagínense, era residente de los Estados Unidos. Y eso es importante. Por esa razón, solicitó asilo político en este país que nos brinda protección y seguridad. Nadie supo quién lo hizo, nadie supo quién lo firmó. Esto está, es una historia que inclusive la persona tiene un caso de asilo y la persona puede perder su caso por una mala redacción. Vamos a ver ahora esta declaración jurada, cómo debe ir redactada, para darnos cuenta entonces de esos errores y darnos cuenta de todo lo que hizo falta y que usted debe aprender el día de hoy. Con calma, respirar y sentarse. No necesariamente usted tiene que ser comunicador, escritor. Al menos entienda que usted debe detallar, porque esos detalles son los que les van a hacer ganar su asilo. Entender que le está contando a alguien que no sabe el lugar ni qué fue lo que le sucedió. Fíjense ustedes ahora cómo cambia. Ahí nos damos cuenta que Katiuska realmente tiene un solo nombre y que son dos apellidos. Entonces, mi nombre es Katiuska Rodríguez Pérez, número de pasaporte tal. Esto es falso, o sea, nosotros colocamos los números porque es para estudios, no existe esta Katiuska Rodríguez Pérez. Número de pasaporte, ahora sí está bien, que es colombiana, es decir, su nacionalidad, tenemos su nacionalidad, tenemos que es soltera, en dónde vive, ahora sí tenemos dónde vive, mis padres, ahora sí tenemos los nombres de los padres, ¿ok? Tenemos entonces, estudié en la Universidad Santiago Mariño, ahora sí nombra la universidad, nombra cuándo sucedió los hechos, el 22 de enero del 2023, cuando caminaba de mi casa a la universidad. Ahora está bien porque ella dijo dónde vivía, que vivía en la Avenida Bolívar. Unos hombres me montaron en un carro negro, me colocaron una capucha, me golpearon y me dijeron que para la próxima me matarían. Lo único que querían cuando me lanzaron del carro fue: dile a tu papá Sebastián que esto es un mensaje para él. Eso fue lo que le pasó a la persona. Fíjense ustedes cómo en la declaración anterior podía perder un caso de asilo porque no expresó lo que sucedió, ni con fecha ni con dirección. Ahora nos vamos al otro párrafo. Ahí dice: en este momento no sabía dónde me había dejado. Estaba muy golpeada, no aguantaba el dolor y en el abdomen, es decir, ya dice qué fue lo que le pasó. Un carro azul se paró para auxiliarme. Estaba muy asustada, pero me dijeron que si quería que me llevaran al hospital porque ellos vieron cuando me lanzaron del carro. El señor Carlos González y la señora María de González, quienes me auxiliaron, fueron muy amables. Me llevaron al hospital más cercano donde estaba y me di cuenta que estaba cerca de mi casa, Hospital Central de San Andrés de Cúcuta. Fíjense ustedes cómo ya esta historia va tomando forma. Nosotros no estamos inventando historia. La señora Katiuska Rodríguez Pérez debe acordarse qué fue lo que le sucedió, dónde le sucedió, qué fue lo que usted sintió. Eso es lo que se necesita saber en una declaración. Esto fue horrible, ya tenemos testigo, coloco quiénes fueron los que vieron, quiénes fueron las que le vieron allí para que sirva de evidencia, coloca esto fue horrible. Mi padre comenzó a llorar, me dijo que eran los mismos que habían ido a nuestro negocio de comida que teníamos en la calle José Andrés de Cúcuta. Imagínense cómo ya ahí vamos entendiendo que el padre tenía un negocio en esa dirección, el cual teníamos años con ese negocio y no trabajaba en horarios y yo trabajaba en horarios libres de mi universidad. Ya sabemos que entonces ella trabajaba allí. 2 días antes del hecho fueron unos hombres a cobrarle una vacuna. Entre paréntesis, saber, porque nosotros sabemos que es vacuna, pero no lo saben oficial. Entonces, o un juez o un fiscal. Pago de la guerrilla a comerciantes. A mi padre
el que nos quiso decir porque no, él no nos quiso decir porque no quería que nos preocupáramos, pero él nunca pensó que me tomarían a mí por negarse a pagar la vacuna y sacarlos del negocio. Fíjense ustedes cómo va tomando forma un párrafo, una redacción detallada, cuando anteriormente simplemente dijo mi padre y había cobrado vacuna y ya. Y la historia y el hecho, lo que pasó, lo que sufrieron. Me dejaron un día en observación, más la secuencia, para confirmar que no tenía ningún órgano comprometido por la golpiza. Recuérdense que es un miedo creíble, es miedo a la tortura. Debe demostrar, pues eso lo sabemos nosotros. Cuando me dicen van a secuestrar, sabemos todo lo que puede pasar a una persona, pero usted debe demostrarlo, debe narrarlo. Entonces aquí ya habla del hospital que estaba afuera. Ese mismo día 23 de enero del 2023 le dije a mi padre que por qué no nos íbamos por la selva. Y entonces allí va tornando y ya estamos viendo entonces que la persona pasó por frontera, dice que fue lo que sucedió, ¿ok? Mi padre inmediatamente me dijo que sí, estaba muy asustado. Habla qué fue lo que sucedió. Por esta razón solicito y abajo están los datos actuales en los Estados Unidos y firma la persona. Esto es una declaración jurada de una historia, de un hecho de persecución. Una vez ya confirmado lo que es una historia y una declaración de hecho a través de un asilo, vamos a pasar con el parol humanitario, esa declaración jurada que el sponsor debe demostrar y que también debemos montar alertas porque muchas personas o el preparador le hizo la declaración jurada y la persona no sabe qué fue lo que juró. Eso no se hace. La declaración jurada debe ser desde el sponsor. No se lo debe hacer ningún preparador, no se lo debe hacer nadie. La declaración jurada es personal, lo que usted se debe hacer a cargo. No hay un formato. Muchas de las personas me dicen, señora Cati, usted tiene un formato para que me digan, no es un formato porque cada caso es distinto. Quizás el caso de usted es demostrar que su esposo necesita traérselo porque usted está pasando una condición de salud. Quizás el otro caso usted deba demostrar en la declaración jurada que usted no mueve sus estados de cuentas personales, sino los estados de cuentas de la empresa. Quizás la otra declaración jurada debe demostrar un poco más que usted tiene tres tipos de trabajo, que usted gana más dinero porque quizás usted trabaja en una empresa donde le dieron una constancia de trabajo, donde solamente gana 1.500 mensual, que usted no cubre sino $20.000, $24.000 anuales, pero que usted gana 44.000 porque aparte gana dinero a través del Uber y que ese dinero entra a otro estado de cuenta. Y así entonces usted va demostrando en una declaración jurada. Además, desde la declaración jurada, usted puede salvarse de cualquier pregunta que ahora coloquen en cada una de las aplicaciones. Usted no debe esperar que acomoden una aplicación para hacer otra pregunta como está pasando ahorita. Ahorita están pidiendo que usted responda por qué Estados Unidos, por qué el oficial debe aprobar un parol humanitario. ¿Cuál es la razón que usted coloque allí con 500 palabras? Imagínense ustedes, esto claro, lo tiene que colocar. Pero si usted colocó su declaración jurada, como se los vengo diciendo desde el mes de octubre, todo eso lo abarca allí. Démonos cuenta ahorita cómo es una declaración jurada que alguien le hizo, un preparador, y nosotros haciendo la revisión nos dimos cuenta. Fíjense ustedes, le hicimos una revisión a una persona, se dio cuenta la señora que le habían puesto que el esposo vivía en México, la persona no vive en México, la declaración jurada se la hizo el preparador, imagínense todo lo que están haciendo. La forma de la declaración jurada debe ser desde el sponsor, ¿verdad? Sin embargo, se le explicó a la persona que debe realizar una declaración jurada, pero todavía no termina de coordinar bien lo que se quiere decir, ¿no? En la declaración jurada. Anteriormente estaba peor. La declaración decía que estaba en México, el esposo, y que venía por múltiples persecuciones,
Y yo dije, Dios mío, señora, usted tiene una condición de salud fuerte, que está con sus hijos y tiene 7 años en los Estados Unidos esperando una aprobación de asilo. Luego hizo el TPS y no le aprobaron le aprobaron el TPS, pero no le ha llegado la documentación y no está con su esposo que tiene 7 años en Venezuela esperando una entrada legal a este país. El paro humanitario fue hecho para estas personas, pero usted no va a hacer un paro humanitario porque está perseguido por Venezuela, porque si no, eso es un asilo. ¿Cuáles son las condiciones que realmente Estados Unidos? Es el momento más significativo para el beneficiario, para la esposa que está esperando aquí, para el sponsor, lo que debe demostrar. Por ejemplo, coloque exactamente por qué usted como sponsor va a... Entonces, bueno, comienza, pero yo comienzo a decirle, bueno, mire, el primer error dice, yo María Rodríguez Rodríguez, ¿ok? Estos números yo los borré, ¿verdad? Porque por supuesto para que no decir la información de la persona real como ejemplo para ustedes educativo. Entonces, TPS número y 94 número, no, eso no. Hablamos de 2 nombres, 2 apellidos. Número de ID porque esta persona es un sponsor que vive en los Estados Unidos. Y aquí vamos a colocar el estatus de la persona con TPS aprobado. No necesitamos el número. Si quiere colocar el número de TPS, TPS aprobado bajo el recibo tal. Puede hacerlo, pero no puede colocar en los 2 nombres, los 2 apellidos, y de una vez va a colocar TPS número tal, número alguien tal. Acuda usted respetuosamente, ya va. Esto es una carta que usted le está dirigiendo a quién. Usted está haciendo una declaración jurada. Y ustedes saben que yo soy fuerte para decírselo para que entiendan. Acudo respetuosamente para solicitar que se le otorgue la libertad condicional humanitaria. No, usted no está haciendo una carta para que le otorguen una libertad condicional. No, señor. Usted está haciendo una declaración jurada y la declaración debe contener que usted declara que se hace responsable de la persona por el motivo humanitario tal y tal y tal, el cual necesita reunirse con su esposa porque está pasando una situación de salud y usted evidencia la situación de salud de la esposa, evidencia y declara acá que no le ha llegado su aprobación como TPS, que tiene 7 años esperando un asilo y que la persona necesita para poder salvarse en la parte de salud y físico estar con su esposo, con sus hijos que están aquí y espera a su esposo. Señores, eso es lo que usted debe demostrar. Adicional, debe demostrar como sponsor que usted puede hacerse cargo a través de sus ingresos y sus finanzas. Fíjense ustedes. Así que teniendo los requisitos y capacidad financiera, he decidido ser sponsor José Rodríguez Rodríguez debido a la situación crítica por la que atraviesa su esposa. Aquí ya le fueron dando forma, pero no terminan de explicar cómo, cuáles son sus finanzas. Me comprometo como su sponsor a brindarle apoyo financiero. ¿De dónde? Vamos, falta todavía. De hecho, así fue al principio, mire. Declaración jurada, esto fue lo que le hicieron. Decía que mis pagos de impuestos ajustos estarán los taxes del 2020, 2021, que el señor tiene intentos de muerte y que en estos momentos se encuentra en México. Esto es el primero. El segundo, se les explicó qué está sucediendo, qué está pasando, qué es lo que debe contener. Sin embargo, en la segunda todavía no lo logran. Y aquí estoy con ustedes para enseñarles la realidad de lo que usted debe demostrar. Esta persona debe demostrar sus ingresos, de dónde recibe los ingresos, por qué se va a ser responsable durante los 2 años, qué le sucede a su amiga, el parentesco de ellos como amistades de familia desde hace muchos años. ¿Ok? En esta parte dice, me comprometo como esposo a brindarle apoyo financiero. Ahí está muy bien, la solicitud que presentó ante UCI, ante sus evidencias. No. Tiene la finalidad que se le otorgue la libertad. No, usted no puede decidir y ponerle palabras al oficial de que para que se le otorgue la libertad. No, es que usted no le está dando una carta para que el oficial se lo apruebe. Usted está declarando que usted puede y el oficial es el que decide. ¿Cómo haría una declaración jurada correcta? Se lo voy a mostrar acá. Después de esta grabación, usted se va a dedicar
hacer una buena declaración y si colocan todas las preguntas, entonces la señora se llama María, no recuerdo aquí, vamos a ver. La señora se llama María Rodríguez Rodríguez, ¿verdad? La señora se llama María Alejandra Rodríguez Rodríguez. Fíjense ustedes, Rodríguez. Coloco los dos nombres, ¿sí? Vamos a colocar el título, ¿sí? Que es una declaración jurada del sponsor. Le van a colocar affidavit support aquí en Estados Unidos, ¿sí? Aquí van a colocar o declaración jurada, jurada, como sponsor. Puede colocar lo que usted quiera acá, porque le van a poner un affidavit support, sponsor. De hecho, no, se lo voy a colocar aquí, ahorita lo escribo mal, affidavit support, ¿ok? Affidavit, vamos a ver aquí. Affidavit support. Creo que se escribe así. Como no soy la que habla aquí, support. No, porque es que lo está poniendo en inglés, ¿ok? Entonces, yo, María Alejandra Rodríguez, yo lo voy a dejar mejor como español y que la traducción, el departamento de traducción lo haga. Declaración jurada. Jurada, declaración jurada. Me vengo en el medio, lo coloco bien bonito, lo sombreo. Señores, les estoy enseñando algo importante en el cual normalmente, obviamente, pero es que cuando me preguntan a mí, pero es que yo no puedo hacer declaraciones juradas. Si su caso cada uno es distinto, usted tiene que hacer su propia declaración, ¿sí? Entonces, María Alejandra Rodríguez, número de ID, supongamos que estos son los números de ID, ¿sí? Vamos a colocar, en este caso, no, como es una declaración jurada de parol, yo voy a colocar residenciada coloco la dirección en, vamos a suponer que es la de mi oficina, 5460 Hofner Avenue, Suite 404, Orlando, Florida 32812. Ya digo que yo soy María Alejandra Rodríguez, ¿sí? Número de la dirección residenciada en este lugar, con estatus de, como dice la señora María, TPS aprobado, TPS Venezuela, ¿verdad? TPS Venezuela, si es el caso, TPS Venezuela, o es ciudadano, o es residente permanente de este país, ahí lo va a colocar con estatus de TPS Venezuela. Aprobado, aprobado. Datos importantes, estatus, ID, residencia, ¿sí? Entonces, declaro que puedo hacerme cargo, puedo apoyar, o declaro que serviré como sponsor del señor. ¿Cómo se llama el señor? Supongamos que el señor se llama Pedro Pablo Pérez Suárez, supongamos. Pedro Pablo Pérez Suárez, mi esposo,
de mi amiga, porque voy a hablar con la amiga. Si fuera mi cuñado, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi abuelo, esposo de mi amiga, Yajaira, Yajaira Oromoto Maldonado Mesa, supongamos. Esposo de Yajaira Coromoto Maldonado Mesa, quien es mi amiga en los Estados Unidos desde hace 7 años. En la actualidad, mi amiga, en la actualidad, mi amiga, Yajaira Coromoto Maldonado Mesa está atravesando una fuerte, ¿sí? Atravesando una fuerte situación de salud con cáncer, un cáncer en el lugar tal, ¿ok? Vamos a suponer en cualquier lugar que tenga, lleva 7 años sin ver a su esposo y quiero apoyar, a unir a su familia, pues mi amiga no le ha llegado la aprobación del TPS, está en asilo pendiente y no ha podido usar el beneficio hasta tanto no sea llamada a una entrevista. Por eso seré sponsor y me hago cargo durante sus 2 años y comienzo a decir de beneficio bajo parol humanitario asignado a Venezuela, a venezolanos, a venezolanos, a venezolanos, a venezolanos. Mis ingresos anuales son de $170,000, $170,000 anuales. Ah, no, dice mis ingresos anuales son de 170,000. Soy presidente de Social Seguridad de Salud, supongamos que hace cuestión de salud, Corporation, ¿sí? Número E, que es de registración, EIN, vamos a suponer tal, para que ellos puedan buscar su número de registración. Adicional, doy cursos con ingresos anuales de 30,000 anual, supongamos. Y aquí entonces va demostrando, es que ahora, por un total anual de, y sumo estos dos, 200,000 anual. Ya dije dónde. Ya dije, declaro, cumplo todos los años con mis declaraciones de impuestos, ¿sí? Entonces ya estamos hablando, y algo, mira, que no es tan largo, es algo que estoy diciendo lo necesario. Mis ingresos, que pago los taxes, ¿sí? Entonces mis ingresos anuales, impuestos. Por esta razón, vamos a suponer, por esta razón, me hago cargo de
todos los trámites y comienzo los trámites de inmigración, permiso de trabajo, seguro de salud, boletos aéreos, buscarlo al aeropuerto, ayudarlo al idioma inglés. Sin más a qué referir, esperando su pronta aprobación. Queda de usted, quizás, o el firmante, o sinceramente, y firma, sinceramente, para que sea traducido bien, María Alejandra, que es la sponsor, Rodríguez, teléfono, de mi teléfono, que solo recibo por WhatsApp, la dirección nuevamente, ¿sí? O puedo colocar mi correo, info crecimiento al inmigrante.com, donde nosotros hacemos trámites de inmigración, ¿ok? Pues bueno, fíjense ustedes, ahorita se lo estoy colocando acá, pero esto y firma la persona. Esto es una declaración jurada con todos los datos necesarios de que necesita una declaración jurada para que entiendan de qué hablamos. Bueno, mi gente, y espero les haya gustado esta grabación para que usted mismo entienda cómo hacer una historia, una declaración de hecho. Si usted puede notarizar el documento firmado, traducido como debe ser, podrá tener éxito en todos sus trámites de los Estados Unidos. Soy Katiuska Rodríguez, siempre al lado de nuestra gente. Nos vemos en otra grabación por YouTube, Realidades y Verdades, con Katiuska Rodríguez. Bendiciones, cuídense mucho, feliz noche.